Seguimos con la tercera meditación, que es la última para nosotros hoy, sobre uno de los temas esenciales en la vida cristiana. Recién veíamos el tema de la purificación. San Francisco de Sales dice que el comienzo de la vida, del camino a la santidad, es la purificación del corazón. Bueno, pero hay muchos temas importantes, pero algunos súper importantes o esenciales. Uno de ellos es el tema de la oración. El texto que elegimos es 1 Reyes 19, 8, 15, que es sobre el profeta Elías. Es un poquito extenso, no lo voy a leer, lo voy a explicar, ¿no? Porque tiene una riqueza muy grande. Después ustedes lo leen, lo meditan. El profeta Elías se escapa, lo quieren matar, se escapa. Le aparece un ángel, le da un alimento que es símbolo de la Eucaristía, porque un pan, él come un pan y con ese alimento solo pues, se escapa y se tiene que ir con lo puesto solamente porque lo quieren matar literalmente. O sea, si la reina lo agarraba, listo, era una mujer bastante práctica en ese asunto, digamos, no tenía ningún problema de matar al que tenía que matar, digamos, ¿no? Entonces se escapa, come ese pan milagroso y con ese alimento camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, en el desierto, ¿no? Es una cosa extraordinaria que le sucede a él. Bueno, en el Horeb se prepara para escuchar la voz de Dios. Se mete en una cueva y entonces él va a salir cuando Dios hable. Y aparecen distintas cosas, ¿no? Aparece, no me acuerdo el orden, pero aparece un fuego devorador y Dios no estaba en el fuego. Sucede un terremoto, ¿no? Que se mueve todo, se quiebran las piedras, todo, y Dios no está en el terremoto. Hay un viento fuerte, huracanado, qué sé yo, no está en el viento. Finalmente, él siente una brisa suave. Dice el texto, como el murmullo de una brisa suave. Y ahí se da cuenta de que Dios habla. El murmullo de una brisa suave, ¿no? Es lindo el texto, es muy, muy grande. Entonces ahí sale y se pone de pie a escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿Qué es la oración? Eso, salir de nosotros mismos y ponernos de pie. La posición de pie es la posición del que va a hacer algo, digamos, ¿no? Una posición activa, no es lo mismo estar tirado en un sillón que de pie. De pie es para caminar o para hacer algo. Bueno, de pie para escuchar la voz de Dios. Elías, el profeta Elías, el gran profeta Elías. Bien, escucha a Dios que habla mediante ese murmullo de la brisa suave. Y la oración es algo de eso, ¿no? Escuchar a Dios que habla en el silencio, que habla en lo escondido. Bien, ese es el texto que nos sirve como para adentrarnos en el misterio de la oración. ¿Qué dice San Francisco de Sales? Como reflexión espiritual, él relaciona la oración con la purificación, digamos, ¿no? Dice que en la oración Dios, el fuego del amor celestial, dice él, qué linda frase, el fuego del amor celestial, purifica nuestro entendimiento de sus ignorancias y nuestra voluntad de sus depravados afectos. Creo que sirve la experiencia, ¿no? No sé si, seguro que alguna vez habremos hablado con algún buen amigo en algún momento difícil, y qué importante esa conversación, porque un amigo nos escucha, nos alienta, nos ilumina, por ahí, vieron que cuando uno está en un problema no lo ve bien a la cuestión, entonces otro nos lo muestra de otro modo, digamos, nos ayuda mucho. Si un pecador como yo, con unas simples palabras, me puede ayudar tanto en un diálogo de amistad, ¿no? ¿Cuánto más Dios? Por eso la oración es fundamental. En ese diálogo, en ese escuchar a Dios, en ese hablar, en ese preguntarle, en ese esperar que responda, Dios purifica nuestra mente de sus ignorancias, dice San Francisco, y nuestra voluntad de sus depravados afectos. Por eso, no vamos a lograr la purificación, no vamos a lograr vencer el pecado si no rezamos. Él relaciona la oración con los buenos deseos
¿no? Que van apareciendo buenos deseos y podemos luchar o vencer las imperfecciones. Dice San Francisco de Sales, te aconsejo la oración mental afectiva. Oración mental afectiva. Justamente eso. La lección divina es una forma de oración mental afectiva. Si no nos damos cuenta, tiene momentos más de la inteligencia, de conocer, de considerar, de reflexionar, y momentos más afectivos de la voluntad, de querer amar a Dios, la contemplación, bueno, ¿no? Te aconsejo la oración mental afectiva, especialmente la que versa sobre la vida y pasión de nuestro Señor. Así nosotros, dice San Francisco de Sales, así, los niños, a fuerza de escuchar a sus madres, ¿no? Aprenden a hablar, así nosotros, permaneciendo cerca del Salvador, permaneciendo cerca de Jesús, por la meditación y observando sus palabras, sus actos y sus afectos, ¿no? Por eso es bueno meditar el Evangelio y meditarlo y leerlo y releerlo y volverlo a leer y volverlo. Y si quieren subrayarlo, bueno, subrayen la Biblia para volver a leerla y volver a leerla, ¿no? Por la meditación y observando sus palabras, sus actos y sus afectos, aprenderemos con su gracia a hablar, obrar y a querer como Él. Esto es fundamental. Y sin oración no lo podemos hacer. Uno podría decir, pensar como Jesús pensaba, sentir como Jesús sentía, porque es el hombre perfecto. Jesús es Dios verdadero, por eso lo adoramos, pero también es hombre verdadero. Y si uno quiere decir, bueno, ¿cómo tiene que ser el ser humano? Mira a Jesús. También la Virgen, por supuesto, que la Virgen, porque es la calcomanía más perfecta, digamos, ¿no? La Virgen fue la que mejor hizo esto que estamos diciendo, la que mejor rezó, la que mejor conoció a Jesús, la que mejor lo amó, la que mejor estuvo siempre cerca, ¿no? Entonces, Jesús y la Virgen siempre van de la mano. Pero San Francisco de Sales nos invita a mirar a Cristo. Es bueno ir de a poco. Yo no rezo nunca. Bueno, recé todos los días algo. Yo rezo, Padre, pero no medito. Bueno, dedíquele 15 minutos. ¿Puede 15 minutos? 10 minutos. Pero todos los días. Cuando no tengo ganas, cuando estoy cansado, cuando llueve, cuando cae nieve en pico, no importa que caiga nieve en pico, yo voy a rezar 10 minutos, todos los días. Si yo hago eso durante un tiempito, después voy a decir, ¿y por qué no 15? ¿Y por qué no 30? Y en algún momento usted va a decir, Padre, ¿sabe qué? Tengo una buena noticia para contarle. ¿Qué noticia? Que rezo todos los días 1 hora. Bueno, ¿qué dice San Francisco de Sales? Que hay que ponerse en la presencia de Dios. Eso es fundamental, ¿no? Cuando rezamos no estamos estudiando, no estamos haciendo nada leyendo un libro, estamos hablando con Dios. Por eso lo importante. A veces puede pasar en la vida, puede pasar que yo no puedo meditar, no puedo rezar, no puedo, pero estoy en la presencia de Dios. Cuenta la anécdota, había un campesino en Ars, el pueblo del cura de Ars, en la época del cura de Ars, ¿no? Un campesino que iba a rezar a la iglesia. Y otro compañero le pregunta, ¿pero vos qué haces? Yo lo miro y él me mira. Después habla la presencia de Dios. Él tiene un método, si ustedes leen la introducción a la vida devota, se van a dar cuenta que él propone un método que no es esencialmente distinto a la lección divina, digamos, ¿no? Porque no son otra forma, digamos, pero de lo mismo. Después habla del rosario. El rosario es una manera muy útil de orar con tal que se rece cual conviene, ¿no? Uno dice, bueno, no, a mí me cuesta, pero reza el rosario. Si uno lo reza bien, ¿no? Meditando cada misterio, relacionando mi vida con eso, buscando intenciones, es fabuloso. De hecho, ¿el rosario qué es? La oración mental y afectiva, especialmente la que versa sobre la vida y pasión de nuestro Señor. Eso, lo que acaba de decir antes, está en el rosario, porque es la vida de Jesús, digamos, ¿no? Y uno también puede hacer eso, digamos. Yo nunca recé el rosario. Bueno, empiece con un misterio. Un misterio lleva 4 minutos. Cada vez que agarramos el celular, entre un mensajito de WhatsApp, una cosa que sé yo, seguro que más de 4 minutos lo gastamos en el celular. Entonces, cualquiera puede rezar un misterio. Y cuando uno se acostumbra, listo, 2, 3, 5. También conviene que te acostumbres, dice San Francisco de Sales, a saber pasar, esto es re importante también, ¿no?
pasar de la oración a toda clase de acciones. Que tu oficio o profesión justa y legítimamente requieran, por más que parezcan muy ajenas a los afectos que hemos concebido en la oración, pues ambas cosas son según la voluntad de Dios, y en ambas hay que pensar con espíritu de humildad y devoción. Uno tiene que descubrir en la oración qué es lo esencial. Lo esencial es hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere que rece, rezo. Si Dios quiere que lave los platos, los lavo. Entonces ahí uno logra una cosa que es muy difícil, pero que es muy importante, la unidad de vida. Se llama unidad de vida. O sea, que mi vida tenga un centro. ¿Cuál es? Dios y su voluntad. Cuando perdice, perdice, cuando lenteja, lenteja. Cuando la misa, y cuando lavar la ropa sucia, ya está. O sea, ¿no? O lavar el baño. Está bueno aprender a pasar de los momentos de oración a los momentos de acción. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces ahí uno va viviendo ¿no? a Dios rogando, con el mazo dando, con Dios, ¿no? Marta y María, ¿no? A los pies de Jesús escuchando su palabra y después trabajando, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, te inquietas por muchas cosas y pocas, mejor dicho, una sola es necesaria. Bueno, cuando uno se da cuenta de eso, ya acomoda un poquito las cuestiones, ¿no? Bien. Como oración está la de San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, ¿no? Porque, bueno, un poco es rezar y que se vea en la vida, ¿no? Donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga perdón, ¿no? Bueno, ser yo un instrumento. Eso, justamente para eso rezamos, porque en el fondo, si hay algo bueno en nuestra vida, es de Dios. Entonces, nosotros descubrirnos como que somos instrumentos, somos algo que Dios quiere usar para hacer bien. Entonces, con mi oración, con mi sacrificio, como dijo la Virgen de Fátima, con mi ejemplo, para que otros también se salven. Esa es la oración de San Francisco: haz de mí un instrumento de tu paz. Y como contemplación es bueno repetir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque si la oración es escuchar a Dios, en primer lugar la oración es escuchar a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Como propósito podría ser tener un generoso momento diario de oración. Generoso en la medida que yo pueda. Si yo nunca rezo, es generoso un misterio del rosario. Porque es algo que yo puedo hacer. Porque si uno dice, no, el Padre dijo generoso, entonces yo voy a rezar los 20 misterios del rosario todos los días. Posiblemente no logren hacerlo ni una vez. Porque el primer día van a rezar, 15 van a estar re cansados y dicen ya, bueno, mañana rezo. Y después ya rezaron 5 y después 3 y ya después no rezaron más. Porque es mucho, pues yo no puedo, la oración no es para mí, eso es para los curas y las monjas. No, generoso en la medida que yo puedo. Bueno, Ave María Purísima.